Hola mentados, el día de hoy vamos a aprender cómo hacer estas grandiosas texturas que están viendo de este sombrero, que si uno de cerca se ve, digamos, de este modo. Pero, aunque este yo lo hice en Substance, vamos a aprender cómo hacerlo en Blender para poder texturizar nuestros modelados como nosotros queramos. Es una de las preguntas que nos hicieron, es un complemento del video anterior. Si quieren ver el video anterior, respondimos preguntas de Nomad School, un programa para hacer esculpidos. Y en este caso vamos a aprender cómo hacer texturas o colocar las texturas como uno quiera en estos modelados. Y para esto vamos a utilizar Blender. Pero antes de comenzar, tenemos que descargar los materiales. Primero vamos a ver, el proceso va a ser, vamos a descargar todo, ver en Blender y luego probar que funciona aquí en Spark. Pero en el siguiente video, para que no se lo van a perder, vamos a estar haciendo, explicando cómo se hace este random, que es de una forma sencilla, lo vamos a explicar. Pero también vamos a explicar cómo lo hacemos en TikTok, como estamos viendo acá. Solo que TikTok tiene una ventaja y es que lo deja colocar también a los gatos. Solo los gatos, no deja colocar ningún otro animal, aparte de la persona. Bueno, entonces ahora lo primero que vamos a hacer es, voy a adecuar aquí mis escritorios y vamos a buscar el modelado para que quedemos con los mismos modelados. Entonces vamos a cerrar acá y vamos a buscar en Sketchfab, voy a cerrar acá. Entonces tenemos Sketchfab y lo que hice fue buscar Mario's Cap. Este lo van a descargar y lo van a descargar en FBX. Entonces lo vamos a dejar por acá, va en el escritorio, vamos a escribir aquí tuto textura gorro Mario. Listo. Él me lo descarga en zip, hay que descomprimirlo. Luego vamos a buscar la textura que vamos a colocar. Ustedes pueden buscar la textura que ustedes deseen. En este caso yo entré a FreePic y busqué esta primera, que es como una lana roja, que es la que estamos viendo acá. Ahora vamos a darle descargar y descargar gratuita. Vamos a guardarlo aquí mismo donde está el gorrito. Y les recomiendo tener Photopea. ¿Por qué? Porque de una vez vamos a ir aquí a archivo, vamos a darle a abrir. Vamos a ir a buscar donde tenemos la textura y vamos a abrirla mientras que carga y vamos a cambiar aquí en imagen. Vamos a hacerlo en tamaño de la imagen, en tamaño de lienzo, que quede exactamente igual. Entonces en este caso 4000 por 4000 y le damos sí. Lo que hizo que fue dejar un cuadrado. Ahora vamos a darle archivo, le vamos a dar exportar como PNG. Y lo guardamos en la carpeta. Vamos a darle guardar. Aquí le voy a colocar text o lana roja, textura. Y la guardamos. Y bueno, ¿y por qué hice este paso? Es muy importante cuando manejamos nuestros texturas digamos, casi siempre en todos los programas, pero en Spark pasa igual lo mismo, en Metaspark igual que en TikTok, igual que en Snapchat, que es Lens Studio, y es que manejan la proporción cuadrada. Entonces si vamos a ir a la izquierda, va a tocar uno de mis texturas que estén acá de mi gorrito, se van a dar cuenta que aquí abajo a la derecha la textura está cuadrada. Siempre se maneja esa proporción cuadrada y por lo general siempre se maneja a la resolución de 1024 por 1024, lo cual, digamos, ahorita en este caso la tenemos un poco más alta y la vamos a modificar más adelante. Entonces de una vez vamos acá, vamos a imagen, vamos a ver donde dice tamaño de imagen y se dan cuenta lo tenemos de 4000 por 4000, es demasiado pesada y yo ya la voy a guardar. Entonces lo voy a cambiar a 1024 por 1024 y lo vuelvo a guardar nuevamente donde tenía, digamos, todo. Entonces aquí le vamos a guardar, exportar como PNG y le vamos a dar guardar. Pero vamos a hacer, entonces le colocamos esta igual, lana roja, baja, textura. Y por último vamos a crear el normal, que ya más adelante vamos a ver para qué sirve el normal. Entonces vamos a dar aquí en donde dice filtro, vamos a ir donde dice 3D, vamos a darle donde dice mapa normal y aquí vamos a visualizar un poco el mapa, pero vamos a ver para que quede un poco específico con las variables que aquí ustedes se dan cuenta que están low, está alto. Ustedes pueden ir modificando qué tanto se va a ver esta textura de la lana. Entonces la vamos a ir modificando más o menos que sea más por acá así. Ustedes le pueden dejar el gusto que ustedes deseen, es de ir probando, y esto lo que hace realmente es generar como un volumen o una altura de nuestro modelado. Después de que ya lo tenemos, sí, vamos a darle nuevamente al archivo, exportar PNG
guardar y le vamos a dar normal, lana, roja, baja. Y listo, ya tenemos en sí las texturas y el modelado. Es importante siempre tener todo eso porque cuando vamos a trabajar, pues ya digamos no tener que estar buscando. Ahora qué vamos a hacer, vamos a ir directamente a Blender. Entonces vamos a ir aquí a abrir a nuestro Blender. Aquí le voy a dar nuevo, generar. Entonces creo un nuevo archivo Blender. Oprimo la tecla X para borrar este cuadrado. Voy a la izquierda donde dice File en la parte superior. Y vamos a buscar donde dice importar. Y como en este caso lo descargué en FBX, vamos a descargarlo en FBX. Vamos a mirar donde ustedes lo hayan guardado. Está en una carpeta que se llama Source porque también trae las texturas. Y dice Mario Hat y le vamos a dar importar. Así tenemos el gorrito. Y si yo le doy aquí en la parte superior, vamos a encontrar 4 esferas que nos hacen para ver la malla, solo sombras con texturas y el render, que es el último que no lo voy a utilizar en este momento. Pero digamos aquí cuando estoy en el tercero, que es el que me debería mostrar con texturas y sombras, nos damos cuenta, este es sin sombras y este es con sombras y texturas, pero nos vamos a dar cuenta que no tiene ninguna textura cargada. Vamos a ver donde dice V-Edit y vamos a empezar a trabajar con la malla de V. ¿Qué es la malla V? En sí la malla V, voy a guardar aquí un poquito, en sí la malla V se le llama a todo como está ordenado la imagen de este modelado. Pues aquí en la parte de abajo ustedes ven que digamos hay un cuadradito y en él está desplegado cómo se vería toda la textura puesta en este gorrito. La malla V en sí es cómo viene la posición de todas estas imágenes en el modelado 3D. Ahora, voy a ir a la parte superior donde dice en Blender, donde dice Object Mode y voy a pasar primero a donde dice Mario Hat. Nos damos cuenta que solo es una pieza completa. Este ejemplo que estoy haciendo no siempre va a pasar exactamente con todos los modelados que encontremos en internet. Algunos modelados pueden que traigan todo separado, como por ejemplo el gorrito, donde viene aquí Yoshi, donde está la parte de la imagen. Pero en este caso, digamos, el modelado viene todo completo. Vamos a ver cómo separamos parte por parte para poder crear las texturas. Entonces estamos acá, nos damos cuenta que el Mario Hat está todo unido. Voy a ver donde en la parte superior donde dice Object Mode, Edit Mode, y con la herramienta que está acá a la izquierda que se llama Select Box, voy a colocarle en Select Circles. No hay diferencia, simplemente es que uno selecciona mientras uno pinta, mientras que el otro, el Select Box, estira como un cuadradito y selecciona. No lo voy a dejar en selección de puntos, que es lo que está aquí en la parte superior, que dice Select Mode, dicen puntos, están aristas, y lo voy a dejar en caras. Selecciono la parte de arriba, le voy a dar clic derecho, y donde dice separar, antes de eso tenemos que seleccionar toda la pieza. Entonces seleccionando una parte del gorro, en este caso solo esta sección, donde dice Select en la parte superior, vamos a ver donde dice Select Linked y dice Linked, y si se dan cuenta ya seleccionó toda esta parte del gorro. Y aquí a la izquierda vemos cómo estaba distribuida la malla. No siempre va a pasar así con todos los modelados. En algunos casos nos va a tocar pintar parte por parte. Por ejemplo, es decir, puede que la persona haya hecho el modelado de una sola pieza. Y cuando se hace una sola pieza tenemos que ir pintando parte por parte. Con Shift mantenido, ir seleccionando todo completo. Si no venía, digamos, si no venía así como nos funcionó, que así me ha tocado hacer muchas veces con modelados que descargo, porque eso depende cómo lo hace el modelador, hasta tener toda esta pieza arriba. En este caso, que sí funcionó, lo voy a dejar así, con el Linked, que es toda esta pieza. Seleccionar acá, seleccionar Linked y que es toda esta pieza. Cuando lo tengo así, damos clic derecho sobre él y nos va a dar la opción donde dice separar. Vamos a seleccionar selección y aquí a la derecha, se me acaba de cerrar el Blender, pero ya lo vamos a ver, a reiniciar. Cerrar aquí TikTok mientras, guardar. Vamos a ver si recupera la sesión anterior, que es esta, listo. Entonces, hacemos el mismo procedimiento de antes, que es, vamos a seleccionar toda esta pieza. Pero aquí me abrió un modelado diferente. Entonces, pero lo voy a volver a hacer de nuevo porque este es un modelado anterior. Entonces, eliminamos, importamos, FBX. Voy a seleccionar mi gorrito. Ya estamos acá nuevamente, vamos a V-Edit, vamos a pasar a
seleccionando el gorrito, vamos a pasar a Edit Mode. Selecciono la parte que necesito, como les había dicho antes, en este caso con las caras. Selecciono solo una parte de esta. Vamos a seleccionar Linked, clic derecho, separar, selección, y acá a la derecha ya nos quedó separado. Si yo oculto, nos damos cuenta que quedó solo esta parte del gorrito. Esto mismo vamos a hacer con las otras partes. Tenemos seleccionado el Mario Hat, el principal. Voy a seleccionar esta pieza, una parte. Vamos a la parte superior, Linked, selecciona toda la parte que está modelada así junta. Clic derecho, separar y selección. Ya quedamos con la visera también separada. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta parte superior, pero aquí va a pasar algo. Digamos que como yo había probado este modelado, ya sabía qué pasaba. Si selecciono esta parte de acá, o en la esquinita, y le doy acá selección y le doy Linked, vamos a darnos cuenta que selecciona toda la pieza completa. Pero yo quiero tener separado esto del centro, que es decir, voy a seleccionarlo aquí el centro, que es esto, y es porque después yo le voy a colocar una imagen específica, que es la que estábamos viendo en el filtro de Spark, que es donde viene el honguito. Entonces aquí que me toca hacer, seleccionarlo manualmente hasta que quede con toda esta sección. Después le doy clic derecho, separar y selección. ¿Y qué hice? Pues prácticamente esta sección donde va a colocar la imagen quedó separada y quedó la parte blanca. Y listo. En sí ya tenemos todo separado. ¿Para qué nos sirve esto? Para ahorita las texturas como las vamos a crear. Pero antes de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a dejar. Ya tenemos seleccionado el Mario Hat, que en este caso es la parte blanca. Le voy a ir a la parte superior, Select All, y voy a oprimir la tecla U. Cuando oprimo la tecla U, sale V Mapping, y aquí le vamos a dar en Smart Object. Le vamos a dar OK. ¿Y qué hizo esto? En la parte izquierda nos damos cuenta que él reordenó esta malla V. Esto mismo vamos a hacerlo con todos los demás. Para esto tengo que salir del modo de edición. Aquí en la parte de edición está en Edit Mode, Object Mode. Toco la siguiente parte, vuelvo a Edit Mode, selecciono aquí todo en la parte superior, Select All, tecla U, Smart Project, OK, y se dan cuenta que a la izquierda ya hizo su, digamos, mapa automático. Hacemos lo mismo, igual ustedes pueden ir probando, digamos, yo por lo general puedo dejar tecla U, pueden ir probando con Smart Project o con U de proyección, o pueden ir probando con cilindro, y ya más adelante vamos a ver qué diferencia tiene. Y también con esfera. En este caso yo lo voy a dejar, digamos, esta en cilindro para que más adelante veamos qué diferencia hay. Y también recomendable, si se dan cuenta que toda la pieza aquí a la izquierda está saliendo de este cuadrado, entonces les ideal es coger todo este cuadrado, vamos a bajarlo, y como se baja, aquí a la izquierda se tienen las opciones para desplazarse, también tiene la opción de escalado para dejarlo más pequeñito, y lo ideal es que todo esto quede dentro de este cuadrado. Listo, entonces salimos del modo editable, ya tenemos el primero que ya tiene su malla, tenemos el segundo que ya tiene su malla, pasamos al tercero y vamos a oprimir la tecla nuevamente aquí en la parte superior, Select All, tecla U, lo pueden dejar en Smart Project, pueden ir viendo cómo queda la malla, esto lo voy a dejar así. Y por último nos queda la de la esferita, que es este donde va a ir la imagen, selecciono aquí en la parte superior All, me selecciona todo. Y este sí va a ser diferente. Voy a ir en la imagen frontal, voy a acercarme y mirar más o menos así. En este va a oprimir la tecla U, pero va a utilizar un modo de proyección diferente del mapa. Lo que estamos aquí en sí es reordenando estos mapas para que yo tenga control de ellos. Y lo va a colocar en este caso Project from View, que lo que quiere decir es que lo va a colocar exactamente proyectado hacia donde está viendo la cámara. Por eso se ve aquí derechito y aquí a la derecha derecho. Lo voy a escalar de una vez y lo voy a dejar del tamaño que tiene acá esta pieza. Hay unos accesos rápidos que uno oprime S, sirve para el escalado cuando uno mueve el mouse, y otro que es G para desplazarlo rápido, por si querían saber también cómo, digamos, lo mueve de una forma sencilla. Listo, ya estamos listos acá. Esto ya reordenamos en este punto. Lo que hicimos fue ordenar todas las mallas de nuestro modelado para poderlo controlar. Si no hacemos esto, cuando vayamos a colocar imágenes o texturas, pues pueden que no queden exactamente de la posición que queremos. Pero aquí hay algo muy importante, y puede que sea lo que me estaban preguntando, que una persona lo hizo
y cuando lo hizo y lo mandó aquí a Spark queda totalmente diferente a lo que se veía en Blender. Y eso pasa porque algunos modelados como estos guardan la malla V original, es decir, con la que la creó la persona que lo diseñó o el modelador, y no lo quitan y por eso queda diferente. ¿A qué me refiero? Vamos a ir nuevamente a Blender. Entonces acá vamos a mirar, aquí en la parte derecha inferior, cuando tenemos seleccionado un objeto, dice VMaps y lo vamos a desplegar. En este caso dice Channel 1, ese está bien, vamos a mirar el siguiente. Aquí dice Channel 1, quiere decir que no tiene ninguno cargado de más, aquí igual y aquí igual. Entonces es importante que si llega a haber otro, digamos le voy a caer un más, si llega a aparecer así otro VMap, aparte del que tenemos, toca eliminarlo. En este caso, como no me está apareciendo, no tengo ningún lío, pero tienen que revisar que no tenga otra malla V cargada, porque él puede guardar tanto la original como la que acabamos de editar. Entonces revisar que solo tenga un V channel, como estamos viendo acá, que todos están exactamente solo con uno, porque si no después cuando lo pasemos a Blender no va a funcionar, nos va a cargar la malla original y no nos va a dejar en el orden de las texturas como eran. Entonces vamos a ir ahora a Shading en la parte superior, estamos en V-Edit y vamos a Shading. Y acá es una parte ya más sencilla. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces vamos a ir acá, tenemos seleccionado la parte rojita, en Add escribimos Imagine Texture, le damos clic, conectamos la salida del color con la entrada de base color, Open, buscamos el modelado en la textura que tenemos, que en este caso se llama lona, era lana, por aquí quedó lona, lana roja baja textura, le damos Open y vamos ahorita a ver cómo está cargando esto, que en este caso todavía no lo vemos acá, y ya más adelante vamos a ver qué es lo que pasa con la malla. Pero antes de eso vamos a dejar también otra que es para el mapa normal. Entonces esta misma que está acá le podemos dar control C, control V o comando C, comando V si están en Mac. La vamos a dejar en color, vamos a darle abrir y vamos a cargar el normal. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar qué texturas tiene este gorrito. ¿Y cómo sabemos eso? Seleccionándolo, aquí a la derecha, en la parte lateral derecha hay una esferita que se llama Material Properties. Entonces cuando yo le doy clic, él me va a mostrar todo esto que estamos viendo acá. Y si se dan cuenta, aparecen muchos materiales. Esto puede que pase y puede que no pase dependiendo del modelado. Algunos modelados pueden que tengan solo un material como el que estamos viendo, otros pueden que tengan mucho. ¿Qué es lo que voy a hacer acá yo? Voy a empezar a eliminar desde el primero que es el 9 default, desde abajo empiezo a eliminar todos. Entonces elimino elimino con el menos, voy restando y ahí se dan cuenta que empezó a aparecer la textura. Lo ideal es dejar que quede solo una. Cuando queda solo una, vemos esta textura que nosotros teníamos por acá. Y vemos algunos fallos que ahorita vamos a mirar qué es lo que tiene. Vamos a hacer exactamente lo mismo con los otros. Entonces la visera, seleccionamos el de abajo y empezamos a eliminar todos. Y con el borde blanco hacemos exactamente lo mismo. Entonces empiezo a eliminar todos hasta dejar solo uno, que en este caso si se dan cuenta ahí me cargó el bordecito también de la malla, que ustedes pueden decir si lo quieren dejar así o si desconectan o si quieren crearle un nuevo material para solo dejarlo blanco. En este caso yo le voy a colocar aquí más, elimino este default, le creo aquí donde dice Add New Material. Él ya creó aquí el blanco. Y lo que podemos hacer es, de una forma sencilla, ustedes tocan la otra textura, copian estos dos cubitos con clic mantenido, los copian, control C, seleccionan la parte blanca, le colocan control V y lo conectan aquí al normal. ¿Y para qué sirve esto? Para generar estas arruguitas o esta lanita que se ve pero solo blanca. Y listo, ya tenemos la textura. Ahora vamos a mirar aquí nuevamente en nuestra malla V. Entonces ya está. ¿Cómo miramos nuevamente la malla V? Vamos a ver aquí donde dice V Editing. Vamos a alejarnos. Vamos a cambiar aquí a... estamos en Edit Mode, lo dejamos en Object Mode, vamos a la derecha y lo cambiamos a Material o Shading, que es la bolita que está acá. Seleccionamos la parte de arriba. Cuando tenemos seleccionado acá, tenemos que ir a buscar la textura. Vamos a ir nuevamente se desplaza, donde están las bolitas, con el mouse ustedes pueden desplazar esta parte superior, porque a veces se oculta. Aquí donde dice Object Mode, voy a darle en Edit Mode y vemos cómo está nuestra malla.
Aquí es donde probamos cómo se va a ver la malla. Entonces le puedo oprimir tecla U nuevamente y puedo darle en Smart Project, OK, y nos vamos a dar cuenta como la malla ahora, si yo salgo del modo editable, como ella va cambiando su posición y va mejorando. Pero también puedo dejarla más pequeña. ¿Cómo se hace esto? Entonces le coloco, entro nuevamente aquí a Edit Mode, con S de escalado puedo ir aumentando nuestra mallita hasta que quede muy pequeñita. Y vemos que quedan esta mallita así. Realmente la forma de texturizar existen muchas y existen mejores formas de llegar a un buen resultado, como les comentaba, pero estamos buscando una forma de cómo poder hacer un resultado de una forma rápida y sencilla. Podemos ir probando con varios, con proyección de cubo y escalándolo. Pero digamos como aquí tiene algunas partes más oscuritas, algunas quedan más oscuras o más claras, pero ustedes pueden ir viendo en qué, digamos, tipo, o imprimo otra vez la tecla U, en qué tipo de proyección es la que mejor queda, para ir probando, pues digamos hasta que quede una que me guste, que por ejemplo podemos, esta también se ve bien, solo que aquí en la parte superior hace un poquito la malla un poco raro. Voy a probar con la esfera y vamos a estirarlo. Recuerden que siempre se estira aquí en la parte izquierda para poder modificar la malla, ¿no? Entonces vamos a dejarlo bien estiradito, que más o menos de este tamaño. Y vemos que, digamos, este me gusta, se ve como bien. Hacemos exactamente lo mismo con la parte de abajo. Selecciono la parte de abajo, la visera. Voy a Object Mode, Edit Mode. Aquí está, selecciono todo esto de la izquierda, el escalado, y lo voy estirando hasta que veo que me queda, digamos, más o menos pequeño. Pero aquí vemos que quedan unas manchitas, unas partes oscuritas. Vamos a ir probando con otras mallas hasta mirar cuál nos queda mejor. Esto también puede pasar por los normales, que pues es de ir probando hasta que ustedes encuentren una que les queda mejor. Voy a ir a probar con cubo de proyección. Vamos a ver, vamos a estirarlos y vamos a ver cómo se ve, y en este se ve mucho mejor. Este es un modelado que tiene baja subdivisión, ¿no? Entonces vamos a encontrar a veces que se ven así como si estuviera medio roto, pero esto es por dependiendo del modelado. Y si van a trabajar directamente en Blender, digamos una forma muy fácil de bajar este modelado es, si uno lo quiere hacer solo para render, la que hay una opción que se llama, en esta tuerquita al lado derecho en Modifier Properties, hay una opción que se llama multiresolución, y cuando yo lo coloco, subdivisión de superficie, cuando lo coloco se van a dar cuenta que queda cada vez más y más lisito. Pero esto no lo necesitamos realmente para Spark, solo es por si en algún momento necesitan hacerlo en Blender. Listo. Entonces ahora ya tenemos, vamos a ir al layout en la parte superior y vamos a dejarlo aquí en los materiales y vamos a ver. Entonces nos damos cuenta que ya tenemos nuestra textura adecuada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es exportarlo. Vamos a la parte izquierda. Bueno, me falta también el material del centro. Entonces para el material para el centro les voy a mostrar cómo hice esta esferita que está acá al centro. Voy a eliminar todos los materiales que tiene la esfera del centro. Le creo un nuevo. Aquí vamos a crear un Imagine Texture, vamos a darle Open, y resulta que yo me había descargado antes, me descargué esta imagen de esto se llama se van a dar cuenta, ya quedó perfecto acá, solo conectándolo al color. Esto es un bordado de un honguito, y a este bordado honguito también le hice exactamente lo mismo, le creé un normal, así como vieron antes, que vamos a crear un normal, pero map, que escribir que no era, normal map, acá, conectamos acá, y este lo conecto a el color. Entonces este normal map, este honguito yo lo hice exactamente el mismo procedimiento que vimos antes de, por acá, el especular, más o menos así. A este le hice exactamente lo que hicimos con el gorrito, que es adecuar la textura. Es una imagen cuadrada, y al ser cuadrado quedó perfectamente aquí puesto por la vista que le colocamos. ¿A qué me refiero? Vamos a ir a VEdit y vamos a seleccionar solo la parte de, a veces aquí se van activando muchos Edit Mode, mejor dejarlo todo en Object Mode y listo. A seleccionar donde está el honguito, que es este. Vamos aquí a la parte superior, Edit Mode, y entonces nos damos cuenta que quedó perfectamente puesto porque nuestra malla, nuestra imagen estaba de ese tamaño.
que recuerden que ustedes pueden dejarlo más escalado y se van a dar cuenta de la imagen cómo va cambiando para que quede más adentro, más afuera, y pueden ir probarlo. La recomendación es no salirse de ese cuadrado, aunque en las otras mallas lo hice porque repetí la textura para no hacer una textura más grande y ocupe más información. Entonces así ya tiene eso del gorrito en la partecita de donde está el honguito. Y listo. Ahora ¿qué hacemos? Vamos a hacer el procedimiento de ir a la izquierda en File, exportar, FBX, aquí a la parte de la derecha donde dice Auto, la vamos a dejar en copia, vamos a habilitar aquí donde está Embed Texture, que es todo lo que está aquí a la derechita que se le coloca como un clic y se pone azulito. Vamos a buscar dónde vamos a guardar el modelado, en este caso le voy a colocar Gorro Mario Tuto, le vamos a exportar y vamos a irnos ahora a nuestro Spark. Entonces ya estamos aquí directamente en Spark. Voy a guardar este archivo, vamos a dar el file, nuevo proyecto, nuevo efecto, aunque lo voy a cerrar para que puedan ver desde el inicio porque a veces aquí dice crear nuevo y vamos a donde dice sharing effect. ¿Por qué lo hago desde acá? Porque hay que habilitar en qué plataforma se va a compartir este filtro. Ahora, focal distance, clic derecho, add object, face tracker. Aquí una vez vamos a sacar la textura de extracción que está acá. Esto es para ahorita colocar el rostro, que ya lo vamos a ver. En face tracker vamos a darle sobre face tracker, clic derecho, add, y vamos a crear un face mesh. Tenemos este face mesh, cerramos los ojitos que se cierran acá a la derecha y a la izquierda. Y aquí abajo en la parte inferior dice Materials, damos más, me dice el nombre que creó, Material 0, vamos al lado izquierdo, donde dice Materials o Materials, Material 0, ya lo tengo seleccionado. Cuando lo selecciono y está en azul, aquí a la derecha cambia todo este cuadro las propiedades. Vamos a la parte superior, seleccionamos Flat, y aquí en donde dice Texture, vamos a colocarle en la flechita el más y seleccionamos donde dice Face Tracker Texture. ¿Qué hizo esto? Crear una malla, que si se dan cuenta aquí en mi viewport, crear una malla de un face mesh con mi textura del rostro. Esto es para que cuando coloque el gorrito me pueda guiar. Entonces ahora vamos a la parte izquierda donde dice face tracker, clic derecho, add object, vamos a donde dice 3D object y voy a importar el modelado que acabamos de crear. En este caso yo le coloqué Gorro Mario Tuto. Si se dan cuenta tiene un buen peso de 5,8 megabytes, recomendable máximo 1 megabytes. Esto porque está pasando porque nuestras texturas son muy pesadas, pero ya vamos a ver cómo las arreglamos. Entonces me sale así, me sale un objeto grandísimo, si yo me alejo está el gorrito y no carga perfectamente. Las texturas, ahora seleccionando en la parte izquierda la escena gorro, voy a utilizar en la parte superior el escalado y en el centro de estos 3 puntos hacemos que un clic mantenido para poder escalarlo, o también lo pueden escalar simétricamente aquí a la derecha. Entonces, ya teniéndolo así, voy a pausar mi video para poderlo ubicar fácilmente. Entonces, ahí lo pausé. Vamos a ubicar nuestro gorrito de una forma adecuada. Mandar hacia atrás. Lo subimos un poco. Lo corremos un poco a la izquierda y listo. Entonces nos cargó bien la textura del honguito, pero los otros no los tenemos. Hay que ver primero si están las texturas puestas. Entonces vamos a la parte izquierda, Gorro Tuto, y vamos a ver que sí están las texturas, pero está cargando un mal color. Seleccionamos primero el que dice Material 0. Siempre esto viene un poquito más gris, lo podemos subir un poco más y le damos OK. ¿Eso para qué era? Para el anillito que está aquí al lado de la imagen del honguito. Este gorrito está como un poco pequeñito, lo voy a agrandar un poquito para que no se vea como tan pequeño, más o menos así. Así ya tiene como más gracia. Listo, ahora entonces estamos en material de la izquierda en la escena, material 1, que es el del anillito, está el material 09 y aquí aparece en un color como azul. Vamos a dejarlo primero que todo en blanco y le vamos a dar OK. Y si se dan cuenta, pues ya tenemos una increíble textura que creamos a partir de un modelado que no tenía ninguna textura. Esto mismo tenemos que revisar que aquí nuestro normal esté activo. Si no tiene el normal, aquí se lo cargamos, que es esa imagen que hicimos antes en Photopea. Habilitamos el especular para que nos quede si quieren brillante. Está muy fuerte, le pueden bajar un poco.
Si el color les parece que está muy oscurito, hay una opción de utilizar la emisión, se activa la emisión, seleccionan la textura de la lana roja, que aquí en este caso está nombrado, si yo lo veo a la izquierda dice textura 1 y es un cubito rojito. Si lo dejo acá en emisión y voy subiendo de negro a blanco, nos damos cuenta que cada vez va quedando más y más clarito. Y ahí ustedes lo pueden cuadrar al color que ustedes prefieran. Y listo, está por este lado. Vamos a ver la textura ahora del honguito, que es el que sigue, material 002. Nuevamente, siempre aquí trae por defecto un color como no totalmente blanco, entonces lo dejamos blanco. Vamos a mirar aquí el especular, si lo habilito. Lo subimos un poquito, vamos a ver que tenga cargado el normal que ya tiene. Y para que no quede así oscuro como estamos, ¿qué hacemos? Vamos a la emisión, habilitamos la emisión. Nuevamente en la textura, seleccionamos la que va a la izquierda, que tengo dos. Dice textura 2 y textura 3, debe ser que se repitió la imagen, pero no pasa nada. Lo ideal es que después lo borremos para que no queden dos y nos pese. Aquí en color, de gris a blanco, y lo vamos subiendo hasta el color que nosotros deseamos, que en este caso lo voy a dejar más o menos así. Y vamos a ver si el normal, y es por eso que está cargando diferente el honguito. Entonces aquí a la izquierda estoy mirando y veo que todas las texturas tienen el normal, pero el honguito tiene solo este de color. Y recuerden que siempre se tiene que crear un normal para que quede como el volumen. No se puede utilizar la misma imagen de color, o pasa esto que está pasando que se ve como un poco opaco. Ya les voy a mostrar. Entonces material 2, vamos a ir aquí a normal. Está cargado el que es una imagen a color, que esa no es. Voy a colocar nueva textura y voy a ir a buscar aquí en mis archivos. Por aquí debo tener ¿dónde está? Aumentado el logo, no, filtro dispensar, respondiendo tutos YouTube. Y aquí tiene que haber un normal, que es este, el del honguito. Se dan cuenta, es azulito o moradito. Y ya se dan cuenta que cambia totalmente el color de nuestro honguito. Pero cuando estamos cerca vemos que tienen esas formas relieves que tienen normalmente, que debería funcionar. Entonces, así es que se hacen las texturas en directamente Blender para que funcione en Metaspark y tengamos control absoluto de colocar la textura que nosotros deseemos. Una de las grandes ventajas es que después ya que tenemos una imagen así cuadrada y todo perfecto, es más fácil colocar texturas. Por ejemplo, vamos a mirar. Vamos a ir aquí a Free Pick, colocar lana, textura, tela. Colocar así. Cuadros. Voy a colocar aquí. Vamos, por ejemplo, vamos a buscar una cuadrada, una que se vea muy diferente, como esta del estilo picnic. Entonces vamos a utilizar esta. Vamos a darle en descargar. Descargar gratuita. La dejamos guardar acá. Descomprimimos. Vemos si viene en cuadrado, que es esto. Si se dan cuenta, es una imagen cuadrada. Usted puede que descarguen uno, si justo no sea cuadrado, pues la crean cuadrado. Y tan sencillo, vamos a ir a Default. Vamos a ir aquí en textura, donde dice, estoy utilizando el color rojito, seleccioné el del material rojo. Nueva textura, vamos a ir a buscar esa que acabo de descargar, que se llama, aquí está como 2586, y luego ya Open. Y si se van a dar cuenta, en este caso es la carga así, de una forma diferente. Primero que todo, aquí también voy a quitar la emisión. Vamos a ir a la parte de abajo inferior, donde dice donde la cargamos. Y si esta se deja repetir, que en esta opción, ¿qué fue lo que hice? Fui a la parte izquierda donde dice texturas, selecciono texturas. Y aquí dice clamp, lo cambio a repetir. Y lo cambio a, nuevamente de clamp a repetir. Y si se dan cuenta, ya tenemos de una forma muy rápida. Cambiamos nuestra textura, que queda bonita, queda bien hecha. En la emisión podemos hacer exactamente lo mismo, pero tenemos que cargar exactamente la misma imagen. Y una forma muy práctica, ya nos queda las texturas como si fuera algo de arte de magia, porque si se dan cuenta, algunos modelados no traen esta optimización de texturas. Y eso genera que cuando hagamos modelados le queramos colocar algo específico y se van las texturas raras. Pero siempre es muy bueno aprender esta cuestión de 3D, una sección que tiene todo el mundo del 3D, que es solo las mallas V, que es realmente cómo cuadrar las texturas específicamente. Hasta como el que yo les mostré que trae en Substance. Bueno, lo miramos aquí un momentito a ver si de pronto está guardado. En Substance uno puede llegar a un punto de detalle de dibujar en partes muy específicas que también se pueden en Blender, solo que Substance está optimizado para este trabajo. Y vamos a ver por acá.
A ver si encontramos el del anterior. Y lo miramos para que puedan ver. Aquí hice gorro Mario, pero no es en create sino es en open. Entonces vamos a buscar aquí en gorro respondiendo tutoriales. ¿Dónde está? Aquí. Y no me la deja cargar. Vamos a ver si no me la deja cargar. Si lo podemos encontrar acá directamente en la carpeta. Por acá, gorro Mario SP. Vamos a ver si es este. Y es este. Entonces, si se dan cuenta aquí, una diferencia que tiene Substance cuando empezamos a trabajar es que podemos crear partes de texturas muy específicas, como si quiero que me quede pintado en alguna sección específica del gorro lo que nosotros deseamos. Por ejemplo, si yo pintara acá algunas partes de la visera, él va a quedar con estos detalles como lo estamos viendo en este momento. Entonces, que le coloqué donde están lo del tejido, que fue lo que hice con el modelado, y ustedes pueden agregar muchas piezas diferentes a lo que digamos está aquí en el modelado. De una forma sencilla también él trae como para colocar texturas de una forma muy rápida. Entonces todo esto es muy importante cuando vamos a hacer modelados porque nos ayudan para poder tener una precisión exacta en estos modelados y también al final tener un gran resultado como es que estamos viendo, que al final hace que sea un poco más real. Entonces espero les haya gustado este tutorial. En el próximo vamos a aprender cómo hacer el random para que cambie esto que está acá y como en TikTok. Y si nos quieren ayudar, les agradeceríamos que activen la campanita, se suscriban, pronto vendrán más tutoriales, que nos regalen un super like, que es para un super gracias, que es para apoyar a los creadores en YouTube, que esto pues al fin y al cabo nos sirve a nosotros. Nos vemos en el próximo video, espero les haya servido y NASA les manda saludos. Chao. Chao.